hacer una pregunta. La Biblia habla de que los mandamientos fueron escritos en tablas, ¿verdad? ¿Cuántas tablas? ¿Dos? ¿Y cómo saben? ¿Eh? Por las movies, por las películas. Bueno, y eso es todo lo que saben, ese es todo su argumento. Porque quiero que observen lo que dice Éxodo 24:12. ¿Me lo pones ahora sí? Miren lo que dice. Dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte, a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Pero no nos dice cuántas. Así es que, otro argumento aparte de las películas, peliculeros. Prepárame Éxodo 34:1. Es bien importante estos detalles, ¿ok? Yo quiero que sí los consideren, que los tomen en cuenta. Y léalo conmigo. Mira, Éxodo 34:1. Y Jehová le dijo a Moisés: alístate, ¿qué? Ahí encontramos dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas lo que estaba escrito. ¿Cuántas tablas? ¿Y cómo lo saben? Por una cita bíblica y no por una película, ¿verdad? Espero que sus fundamentos y que su conocimiento esté creciendo porque leen la palabra, no porque ven películas, ¿verdad? No tiene mucho de malo ver películas, pero mejor que sea por la palabra, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero que tomemos en cuenta este sexto estatuto. Según la Biblia, no según la película. ¿Me pasas por ahí el arca del pacto que está por ahí? La cajita esa. Según la Biblia, tenemos dos, ¿verdad? Voy a agarrar mi juguetito aquí que me regalaron, ¿verdad? Según la Biblia hay dos tablas. A ver si se pueden parar y estar aquí, ¿verdad? Ahí están. Dos tablas. Ahora, estas tablas contienen los mandamientos, los estatutos de Dios. Según la Biblia fueron escritos ahí. Yo quiero que observen esto. Del estatuto 1 al 4, ahorita los vamos a leer. Del 1 al 4 hablan acerca de la conducta del hombre hacia Dios. ¿Me siguen? Los primeros 4 mandamientos, vamos a usar ese término, tienen que ver entre el hombre hacia Dios, no de Dios hacia el hombre. ¿Estamos de acuerdo? El quinto mandamiento tiene que ver acerca de la conducta entre el hombre hacia sus padres. ¿Recuerdan que lo vimos la semana pasada? No se les va a olvidar, ¿verdad que no? Los primeros 4 mandamientos hablan de la conducta de el hombre hacia Dios. El quinto mandamiento habla de la conducta del hombre hacia sus padres. Perfecto. Faltan 5 mandamientos, ¿están de acuerdo? Del mandamiento 6 al 10 habla de la conducta entre el hombre y el prójimo. Pero si ustedes observan, solamente 4 mandamientos tienen que ver entre el hombre y Dios, y 6 mandamientos tienen que ver entre el hombre y los semejantes. ¿Ok? Vamos a ponerlos en 5. ¿Por qué? Porque un mandamiento tiene que ver mi conducta entre yo hacia mis padres, que no es la misma conducta que voy a tener hacia mis padres con cualquier otro, porque a mis padres los tengo que honrar por encima de cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Según la Biblia. ¿Ok? Así es que yo tengo que estar, mi honra tiene que estar hacia mis padres por encima de mi trabajo, por encima de la novia, por encima del amigo, por encima de lo que sea. Porque cuando tú violentas eso, estás faltando a ese principio. ¿Me están siguiendo? Ok. Ahora, el sexto mandamiento, del 6 al 10, como les digo, es la conducta entre el hombre y el prójimo. Pero el sexto mandamiento, estos mandamientos que vamos a ver entre la conducta con los semejantes, comienzan con uno muy específico, y es el de no matarás. ¿Por qué? Porque es una de las cosas más agresivas que un hombre puede hacer contra su prójimo. De hecho, es la más agresiva. Robar es feo, difamarlo es terrible, ¿verdad?
tomarle lo que no le pertenece a la mujer, que no es de él, lo que sea, son actos terribles. Pero quitarle la vida a un hombre es de lo peor. Esta noche nos vamos a dedicar a corregir el mandamiento, ¿verdad? Es bien importante corregirlo. Nos vamos a dedicar a aprender bastante acerca de leyes que son muy importantes, y yo creo que vamos a meternos un poquito en términos legales, judiciales. Lo vamos a hacer con mucho cuidado, ya que yo no soy un experto, pero créanmelo, lo consulté con expertos, lo hice cuidadosamente, pero creo que entender este mandamiento también nos va a ayudar como los demás, como cada uno de ellos nos han ayudado. Vengan conmigo ahora sí, Éxodo 21, y vamos a dar una repasada a cada uno de ellos. Comenzamos con el versículo 1 y dice: y habló Dios, y recuerden, no el hombre, sino que fue Dios quien habló todas estas palabras diciendo. Nuestro estatuto número 1 es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbres, es decir, soy quien te dio libertad. ¿De acuerdo? El estatuto número 2 sería: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque un Dios es igual a una creación y es igual a una moral, a una forma de conducta universal. Vengan conmigo hasta el versículo 7. Dice: no llevarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente, es decir, no va a perdonar al que sea culpable. ¿De acuerdo? Ese sería el mandamiento número 3. El cuarto, que tiene que ver con la conducta del hombre hacia Dios, es: acuérdate del séptimo día, del día de reposo, para santificarlo. Y nos dice: trabaja 6 días y termina, procura hacer tu obra en estos días que te estoy diciendo, cualquiera que sea la obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Dice: no hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, o la bestia, o el extranjero que está en tus puertas. Porque el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo ese día de reposo y lo santificó. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí para recordar algo, ¿verdad? Porque aquí es donde empezamos a estirar y a jalonear, ¿verdad? La Biblia es muy clara y dice que el hombre no fue creado para el día de reposo. Jesús nos lo aclara. Y dice: el hombre no fue creado porque hay un día de reposo. El día de reposo fue creado para el hombre. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos sabatistas y el sábado tenemos que cumplirlo y todo ese rollo. No. Porque Dios quiere que haya un día donde Dios pueda tener una comunión directa con su creación. ¿Ustedes creen que Dios estaba cansado? Dijo: ay, ya me cansé, ¿verdad? Y como decimos por ahí, ¿verdad? Dicen que estaban platicando, y una hermanita dice: las mujeres son perfectas, ¿verdad? Bueno, sí, ok, pero que no olviden que la mujer fue tomada del hombre, ¿verdad? Entonces la materia prima tiene que ser perfecta. Entonces, si la mujer fue perfecta, es porque el hombre fue perfecto, ¿verdad? Pero bueno, ese es punto y aparte, solamente para aclarar un poquito. Pero aquí la esencia es la siguiente. Dice la Escritura que Dios culminó la creación con el hombre y la mujer, y dice que descansó Dios. No es que Dios estaba cansado. ¿Me siguen? No es que Dios estaba cansado. Entonces, ¿por qué saca un séptimo día? Porque ese séptimo día Dios quiere crearlo por causa del hombre. Tú vas a estar ocupado 6 días. ¿Y qué hacemos? Cuando se acaben los 6 días van a volver a empezar y nunca te voy a ver. Pero qué importante es que nosotros dediquemos un día para el Señor, exclusivamente para Él. ¿Está de acuerdo o no? Eso, qué bueno que están de acuerdo. Bien, entonces dice el versículo 12, que es donde entraría el quinto mandamiento, y es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y por fin, el sexto estatuto: no matarás. Ahora,
Pareciera que este mandamiento es el que ocupa menos explicación. Miren qué cortito está, y nomás qué pedacito, ¿verdad? Este hace competencia con uno de los textos más cortitos, ¿verdad? Jesús lloró. No matarás y punto, se acabó. Ahora, como que uno dice, ¿y qué les predico, no? De ese pedacito. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Les cuento chistes o qué hacemos? Bueno, créanlo o no, es el mandamiento menos entendido. Es el más corto y el menos entendido. ¿Por qué es el menos entendido? Porque la Reina y Valera, la cual estamos leyendo, lo traduce como no matarás. Y esta es la versión más usada en el mundo hispano de las Biblias. Entonces, el problema aquí es de que el mandamiento no dice no matarás. En el original dice no asesinarás. Y es muy diferente. Y vamos a ver ahorita el por qué. ¿De acuerdo? Vamos a ver la diferencia entre asesinar y matar. En el hebreo hay dos palabras y en el español también. La palabra matar en hebreo, la practiqué, a ver si me sale, es hajyah. A ver, díganlo, hajyah. Más o menos. Eso sería matar, la acción de matar en el hebreo. Asesinar en el hebreo sería hashah. A ver, díganlo, hashah. Salud, ¿verdad? Esto es asesinar. La palabra es muy diferente. Nosotros tenemos dos palabras también en el español: matar y asesinar. Y son muy diferentes. La diferencia es enorme. Vamos a leer aquí bastantito juntos, ¿de acuerdo? Vamos a pegarnos un poquito a nuestro bosquejo y vamos a aprender mucho acerca de estos términos legales y vamos a ver el por qué va a ser importante al final de nuestro tiempo. ¿Qué significa matar? Matar significa lo siguiente. 1, tomar cualquier vida, humana o animal. ¿Qué significa matar como número 1? Tomar cualquier vida. Ahora, número 2, tomar la vida ya sea deliberadamente o accidentalmente. Número 3, matar significa tomar la vida legalmente o moralmente. Número 4, tomar la vida de manera involuntariamente, ilegalmente e inmoralmente. A esto último se le llama homicidio. ¿Han oído la palabra homicidio? Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si vemos la palabra homicidio? Vamos a describirla. Lo que se conoce el homicidio como legítima defensa. El homicidio en legítima defensa es lo siguiente: si alguien mata a otra persona en defensa de su propia vida, si mi vida está en riesgo por causa de él, entonces yo me puedo amparar a una ley universal, ¿de acuerdo? Que es, si alguien mata a otra persona en defensa de su propia vida, dicha acción se puede considerar justificada y por ese motivo se denomina como legítima defensa. Es decir, fue una defensa legítima, ¿de acuerdo? Ahora, esta figura jurídica es universal, ¿de acuerdo? Es universal esta figura jurídica y se fundamenta en el instinto humano que existe en cada uno de nosotros, que es el instinto de la conservación, ¿verdad? De la supervivencia. Dado ese instinto, entonces prácticamente a nivel mundial se considera esto como un acto legal. Ahora, ¿se considera legal delante de Dios? Vamos a ver. ¿Ok? Mientras tanto, ¿qué es asesinar? Vamos a definir el asesinar. Asesinar solamente va a significar una cosa, y es tomar la vida humana ilegalmente o inmoralmente. Escúchenme, porque van a decir, pero eso decía en matar. Sí, pero asesinar es tomar la vida humana ilegal e inmoralmente bajo la alevosía. ¿Qué es alevosía? Alevosía es la traición y, perdón, ahí está un error, la certeza de un mal. ¿Ok? Es decir,
La alevosía es cuando yo estoy preparando algo, es un acto de traición a la persona, obviamente traiciono su confianza, ¿ok? Y también con una certeza de que lo que voy a hacer le va a producir un mal. A veces uno está jugando, y está jugando luchitas o empujones, ¿verdad? Y la persona resbala y cae. ¿Era mi intención lastimarlo? No, estábamos nada más bromeando, jugando, ¿verdad? Pero cuando yo me le acerco a una persona y yo digo, yo le voy a empujar y le voy a golpear el pie al mismo tiempo, o lo voy a empujar porque ahí atrás hay algo que se va a encajar, estoy siendo estoy haciendo un acto de alevosía. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver el mandamiento. Si el mandamiento dice, no asesinarás, ahora sí podemos entenderlo mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el tema de matar y asesinar con la traducción? La cuestión es que la Biblia fue traducida por allá en el 1600 de nuestra era, 1610, al inglés. Y después, pues obviamente al español, pero como fue traducida primero de los escritos originales al inglés, antiguamente la palabra matar y asesinar en el inglés era lo mismo. Se utilizaba solamente una sola palabra. Obviamente ha cambiado la lengua, se ha enriquecido y jurídicamente también, perdón, han habido cambios. Ya. Ahora, el problema es que no hemos actualizado esas partes. Y eso es lo que crea un conflicto con la traducción. Por eso es bien importante. Ahora vamos a ver este asunto de asesinar. Vamos a continuar con nuestras, con lo que significa. ¿Ok? Dame el que sigue, por favor. Está el asesinato en primer grado. Vamos a ver esto. Un asesinato se clasifica en primer grado cuando se sabe con certeza que el comportamiento tendrá como consecuencia la muerte de la persona. ¿Ok? Cuando ustedes oyen, no, pues está calificado en primer grado, es porque encontraron que la persona que cometió el acto estaba consciente de que a través de su comportamiento iba a provocar la muerte de una persona. Dice, por este motivo se considera que el asesinato es premeditado. ¿Ok? Es decir, tener la intención de matar y actuar con plena conciencia de ello. Un ejemplo, envenenamiento. Tenemos muchísimos casos en la Biblia de envenenamiento. Ustedes saben por qué la gente decimos salud, ¿verdad? Y se golpea en las fiestas, ¿verdad? El vaso con el otro. Es porque antiguamente era el caso más común, el envenenamiento. Y pues siempre que se reunían los reyes, se tenía ese temor, ya sea los reyes con sus cortejanos o con otros reyes. Entonces se acostumbraba a golpear las jarras, golpear los vasos fuertemente para que el agua brincara y se mezclaran las bebidas. Esto era un acto de confianza, donde ellos decían, bueno, si yo te pusiera un veneno, pues no voy a arriesgarme a que me caiga a mí también, ¿verdad? De ahí surge esa tradición. Entonces, en la Biblia encontramos muchos casos de envenenamiento, en la historia también. Muchos casos, algunos como gente que traía guardado un cuchillo, ¿verdad? Como hay un caso en la Biblia que se registra que le da un abrazo y le encaja el cuchillo. Uy, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, ahora, esto es bajo un acto de inocencia o de descuido, porque la gente está esperando un abrazo, no un cuchillazo, ¿verdad? No es lo mismo que fuera un acto de guerra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está considerado como el primer grado, ya sea envenenamiento, estrangulación, o puede ser un arma blanca o un arma de fuego. Esto es como se entiende el asesinato en primer grado. Vamos a ver el segundo grado. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? Para que se pongan listos, ¿eh?
Segundo grado, a diferencia del asesinato en primer grado, se produce un homicidio en segundo grado cuando no hay un plan premeditado asociado con la acción de matar. Un ejemplo es el caso de alguien que muere como consecuencia de una imprudencia de otra persona. ¿De acuerdo? Si yo estoy jugando con mis hijos a empujar, a golpear, así, luchitas, todo el asunto, y yo lo empujo y se me golpea y se me desnuca, entraría en ese grado. No fue la intención, pero yo cometí un acto de imprudencia. Ahora estoy explicando esto porque creando que entre nuestros muchachos y a veces entre los hermanos, ahí andan ahí echando porras con eso. Entonces es muy importante y muy delicado este asunto, ¿ok? Bien, tercer grado, el asesinato en tercer grado o el homicidio. La muerte, óiganlo bien, y este tiene una característica un poco diferente, es la muerte de una o de varias personas. Y esto es como recibe la calificación de homicidio en tercer grado cuando el responsable del fallecimiento ha actuado de manera irresponsable o imprudente. ¿Ok? Es importante entender esto. Aquí en este caso puede morir una persona o muchas personas. Hemos visto, ¿recuerdan el caso en Miami que a mí me impresionó cuando llegamos y vimos un puente que cruzaba un edificio? Dije, qué buena idea, ¿verdad? No tiene uno que bajar y cruzar la calle y volver a subir. Y hay edificios que son conectados por puentes, ¿verdad? Y recuerdan el caso en que este puente cae y lastima a varias personas. Déjenme leerlo una vez más, leámoslo juntos. Es la muerte de una o varias personas bajo el homicidio en tercer grado cuando el responsable de este fallecimiento ha causado de manera irresponsable o imprudente. En consecuencia, la ley castiga, fíjense cómo castiga la ley, castiga la falta de cuidado y la escasa sensatez en la persona que ha provocado. Tenemos muchos casos, en mi país acaba de suceder hace un par de meses un caso muy lamentable donde de estos trenes que le llaman como el Tri-Rail o tren ligero, no sé cómo le llaman ustedes, uno de estos trenes que estaba arriba se colapsa y pues mueren los que están adentro del vagón y cae encima de personas. Fue un acto lamentable, ¿no? Un acto terrible. Y cuando se ponen a investigar se dan cuenta del mal trabajo de ingeniería, ¿verdad? Entonces aquí entraría este asunto. Fallecieron varias personas, ¿verdad? Y lo que se encuentra es que hay una escasa sensatez en la persona. Nosotros hablamos con nuestros jóvenes, con nuestros hijos en tema de manejar, les decimos qué importante es, ¿verdad? El aprender a manejar responsablemente, ¿no? Y la gente piensa, ¿no? Sobre todo los jóvenes dicen, no, pues qué exagerado eres. No, es que es un asunto terrible. Son cosas que son muy lamentables. Un ejemplo, el conductor que atropella a un peatón como consecuencia de una conducción irresponsable. ¿Saben que ahorita la tasa de muertes por choques, atropellamientos, está elevándose bastante, pero bajo una circunstancia, y es el celular, por estar distraídos? Entonces es un acto de imprudencia terrible. Entonces, bueno, ya vimos la diferencia entre matar y asesinar. Matar es quitarle la vida a un hombre o un animal de una manera, puede ser moral, ahorita lo vamos a ver un poquito más, puede ser inmoral, ¿verdad? Pero la característica es que es bajo una forma no intencional. Asesinar es cuando ya hay una característica de una alevosía, una ventaja, una premeditación, ¿ok? Por eso cuando ustedes ven que está volando así un mosquito y se lo echan, ustedes no dicen, asesiné al mosquito, ¿no? ¿Qué decimos? Maté al mosquito, ¿verdad? O un trabajador que está allá en el quinto piso y por imprudente dice, ay, no, ¿para qué me amarro? No, no, me cuesta mucho trabajo andarme quitando, y se nos cae. No se dice se asesinó el hombre, ¿verdad? Se mató, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a repasar los tipos de muerte de forma moral. Número 1, matar es terminar con la vida ¿de qué? Del prójimo.
existe otro tipo de muerte. Este es ejecutar. ¿La conocían? ¿La conocen? La ejecución. Ejecutar es terminar la vida del prójimo, por ejemplo, como pena capital. ¿De acuerdo? La persona fue sentenciado a muerte y la ejecución será tal fecha. También existe el tipo de muerte moral, ¿eh? Estamos viendo muertes morales. El sacrificar. En este caso es terminar con la vida de un animal con un fin alimenticio. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Yo veía cómo agarraban a los pobres, los angoloteaban así a los pobres pollos, ¿eh? Y qué feo se sentía, ¿verdad? Pero al rato qué rico sabía. Es sacrificar, terminar la vida del animal con el fin alimenticio o también con un fin de misericordia, ¿verdad? Que está un animal, ya es un caballo, ¿no? Se rompe la pata y pues mejor hay que quitarle la vida. O también por una forma, un medio de salud. Si algún animal tiene esa famosa gripe aviaria, ¿no? O un virus que tiene el animal y va a ser un contaminadero, entonces con fines de salud a veces tiene que exterminar. ¿Recuerdan cuando salió la famosa vaca loca? ¿Supieron de la vaca loca? Eran unas vacas que estaban ahí, creo que les pusieron las manos, ¿verdad? Algunos pentecostales, ¿no? Así las vaquitas. También está el tipo de muerte moral, es el homicidio, ¿ok? Que es terminar con la vida del prójimo de manera accidentalmente, ¿ok? Vamos a ver los tipos de muerte inmoral y son los siguientes: el asesinato, y este es terminar con la vida de forma inmoral, como lo vimos, e ilegal y también intencionalmente. También existe, óiganlo bien, el tipo de muerte inmoral es el suicidio, tan de moda. El suicidio es terminar con tu propia vida. Esto es inmoral, es un acto inmoral. Ahora uno puede decir, bueno, la Biblia dice no matarás. Bueno, quitarte la vida es también tomar una vida que no te pertenece. Hay dos cosas que Dios se reserva, tres cosas que Dios se reserva: la venida de Cristo, que a nadie se la va a decir. Número dos, el día que tú naces. Y número tres, el gusto, por decirlo así, voy a usar ese término, el gusto que Él se da de tomar la vida de quien quiere y cuando quiere. Cometer yo un suicidio es quitarle a Dios ese privilegio o ese acto exclusivo que debe de tener. Por eso es terrible el suicidio. También está la muerte inmoral, el parricidio. ¿Sabe lo que es parricidio? ¿No? Es quitarle la vida a tu padre. O el matricidio también. El matricidio es quitar con la vida de tu progenitora. También existe el genocidio. ¿Saben lo que es genocidio? Terminar con la vida de una multitud, ¿verdad? De un país, o como el genocidio que se cometió con los judíos. Fue un acto de genocidio. O allá en el África que se está viviendo eso. También existe el magnicidio. ¿Qué es el magnicidio? Terminar con la vida de un dirigente nacional, un presidente, gobernador, ¿verdad? Eso se conoce como magnicidio. También existe la inmolación. Y esto es algo importante, interesante, ¿está bien? Porque es terminar la vida de un animal, ¿ok? Que es diferente al sacrificio. Por eso quiero que le den atención. La inmolación es terminar con la vida de un animal o un humano con fines religiosos. ¿Ok? Nosotros cantamos, uno de nuestros cantos dice, porque fuiste inmolado. ¿Lo recuerdan? Con tu poder te has levantado. Y utilizamos este término, que Jesucristo fue inmolado. ¿Por qué? Porque Él estaba preparado para ser inmolado. Después de Cristo ya no hay ningún otro acto de inmolación.
nosotros no sacrificamos animales porque ya no hay sacrificio o inmolación que requiera de animales, mucho menos de humanos. El acto que Abraham iba a cometer era un acto de inmolación, iba a inmolar a su hijo. El acto que estaban cometiendo estos reyes, incluyendo Salomón, eran actos de inmolación ante el dios Moloch, ¿verdad? La imagen que está con sus manos extendidas, y ponían a sus hijos en el fuego y los quemaban. Por eso, volviendo al mandato que yo les había explicado al principio, de que los hijos pueden tener la pena capital, pero esto era no por causa de los padres, sino por causa de los jueces, es porque los padres, era muy común en ellos decir, pues yo voy a sacrificar a mi hijo, y se lo echaban. Hay una controversia entre uno de los jueces en la Biblia que está luchando una guerra muy fuerte contra los filisteos y otros grupos, y él dice lo siguiente: si Dios me concede la guerra, cuando yo regrese, la primera persona que salga a recibirme, la voy a sacrificar delante de Dios. No sé si han oído esa historia. Y sale la hija. Y hay una controversia entre si fue sacrificada humanamente, o sea, si fue inmolada, o si solamente pues le dijeron no te vas a casar y te vas a quedar virgen y te aguantas, ¿verdad? Entonces, son actos que sí se practicaban y sí se daban comúnmente. Por eso es importante entender el mandamiento, que Dios dice, no asesinarás. Y en ese aspecto de asesinar está el acto de la inmolación. Ahora, ¿por qué la Reina Valera, les digo, fue esta situación de la traducción? Pues por esta cuestión de que antes no habían las palabras para definir una cosa u otra. Pero si ustedes observan otras traducciones, que les animo a que lo hagan, van a encontrar la palabra asesinar. ¿Ok? Bien, el tema aquí de por qué es importante diferenciar entre asesinar y matar, es porque si el mandamiento dice no matarás, entonces tendríamos que hacernos vegetarianos, porque no podemos matar. Y recuerden, como dice el proverbio, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? El otro problema con este asunto de la traducción y de aclararla es porque pareciera que la Biblia se contradijera. A ver, Dios en Éxodo 20 dice no mates, pero luego manda a todo un pueblo a matar. O les dice, quiero que hagan un estilo de sacrificio y quiero que sacrifiquen animales. Entonces uno diría, bueno, o sea que Dios no es perfecto, porque se contradice. ¿Me explico? Es bien importante esto. Ahora, Dios permite matar moralmente en actos de guerra. Yo quiero que tú pienses esto, porque es importante. Yo platicaba con mi hermano Mark en la mañana y tuvimos un buen tiempo, una buena plática. Y nosotros nunca hemos estado en actos de guerra. Él tuvo la experiencia, me platicaba. Y yo quiero que piensen un momento. Imaginen que tenemos que ir a la guerra y tienes un arma en tus manos y tienes a un enemigo, a alguien que se ha declarado enemigo de tu país y tú tienes que obedecer. Entonces tú estás en el dilema, ¿le quito la vida? Entonces la pregunta es, hermanos, si yo como soldado y cristiano tengo una persona frente a mí en un acto de guerra y le quito la vida, ¿es pecado o no es pecado? ¿Es moral o es inmoral? ¿Me explico? ¿Ustedes qué responderían? ¿Cuántos dicen que sí es pecado? Levante la mano. Levante la mano los que dicen no es pecado. Ok. Fue fácil responderlo, pero créanme que aquí es bien fácil. Sentados, viendo una pantalla, es fácil. Pero teniendo una persona que sabes que le vas a quitar la vida y que peor aún, esa persona es muy probable que no conozca a Cristo y que eres tú quien lo vas a mandar al más allá, es un acto difícil de digerir. ¿Sí o no, mi hermano? Lo es.
Entonces, por eso, hermanos, no tengamos este mandamiento así como que a la ligera. Bueno, o sea, ok, no matarás, no, asesinar, no asesinarás. No, porque son situaciones que conllevan a mucha gente en actos donde pueden entrar en condenación o en conflictos morales. Hay gente, yo he tenido, o sea, he recibido llamadas de policías. No les conozco, me llaman, me dicen, pastor, sé que usted es pastor, soy policía, le he entregado mi vida a Cristo. ¿Qué hago? ¿Me voy a pintar o me voy a la construcción? No, siga adelante. ¿De veras? Pero ¿y si me encuentro en una situación así? Dios los ha puesto como autoridad. Yo lo he dicho siempre, les ha dado a ellos dos cosas: poder y autoridad, ¿verdad? La autoridad de la placa, más vale que le hagas caso a la placa, porque si no le haces caso a la autoridad, entonces vas a hacerle caso al poder. Entonces, son cuestiones que sobre todo nuestros jóvenes tienen que tener muy claras, muy definidas, para que el día de mañana, si ustedes están en un conflicto, alguien les pregunta, les presenta esa situación, que sepan responder correctamente. Amén. Ahora, ¿por qué también es importante verlo? Porque desatender el texto, desatender la traducción y desatender el contexto ha creado conflictos en personas, en grupos, como lo que se conoce ahora como la oposición a la pena capital y también el movimiento pacifista radical. No sé si se animan ustedes si hacemos ahorita una pequeña encuesta. ¿Cuántos están en desacuerdo en la pena capital? No sé si hay alguien aquí y que se anime. Tenemos una persona. Uno dice, wow, pero ¿por qué tener la pena capital? Ok, desde el punto de vista bíblico, es inmoralmente incorrecto, el evadir la pena capital. ¿Por qué? Porque la escritura es clara y hay actos de violencia que no se pueden pagar de otra forma más que con la vida. Ahora, el tema del movimiento pacifista, pero el que es el radical. El movimiento pacifista radical dice, no quites la vida bajo ninguna circunstancia. Ellos desacreditan inclusive la defensa propia. Hay cristianos, no lo saben, ¿verdad? Pero son practicantes del pacifismo radical. La pregunta es, como cristiano, si alguien entra a mi casa y toda mi familia corre riesgo, ¿qué hago? Digo, bueno, Señor, en tus manos encomiendo los espíritus de estos muchachos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Verdad que es una situación? Pero si es por causa de la fe, por causa de la persecución, el asunto es diferente. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros ante situaciones como este tipo? ¿De acuerdo? Vamos a prácticamente aterrizar todo esto. Los mandamientos que vamos a ver más adelante: no robarás, no adulterarás, no digas falso testimonio y no codicies, son mandamientos muy fuertes, son muy terribles. Pero si ustedes se fijan, este grupo de mandamientos está comenzando con no asesinarás, porque es el que encabeza la lista, porque Dios quiere que de antemano, por sobre todas las cosas, no cometamos actos inmorales, el acto inmoral de asesinar. Ahora, la pregunta de la noche: este tipo de mandamiento, estos mandamientos siguen vigentes en el día de hoy. Es decir, estamos en el periodo de la gracia, estamos en un tiempo donde la gracia de Cristo ha alcanzado a todos y no estamos bajo la ley. Entonces, ¿qué hacemos con este mandamiento? Si ya no estamos bajo la ley, entonces ahora sí puedo asesinar, ahora sí se justifica que lo haga. Vamos a ver cómo los apóstoles manejaron este mandamiento en la época, en nuestra época, en este tiempo, en este periodo de gracia, y vamos a entender un poquito más al respecto de eso para concluir. Jesús en el Mateo 5, no lo vamos a leer, pero en Mateo 5 él citó el mandamiento y dijo: quien matare será condenado a muerte, es reo de muerte. Él lo mencionó. Posteriormente, Timoteo
Pablo le escribe a Timoteo, vamos a leerlo ese sí, en el primer capítulo, versículo 9, y dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y empieza a dar una lista, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos. Y miren a dónde se introduce Pablo: para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Ahora, les voy a leer esto en la versión Palabra de Dios para todos. Fíjense lo que dice. Esta no lo tenemos ahí. Escúchenme a mí. También sabemos que la ley no es para los que hacen el bien, sino para los delincuentes, los rebeldes, para los que no respetan a Dios, ni viven como Él manda, para los pecadores, para los profanos, para los que asesinan a sus padres y para todos los demás asesinos. Escuchen esto. La ley es para los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los que trafican con seres humanos, para los mentirosos, para los que juran en falso y para los que de cualquier manera se oponen a la verdad, a la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Entonces, no sé si lo percibieron, pero ahí hay varios mandamientos implícitos. Ahora vamos a ver 1 Pedro 4:15. Leemos dos textos y nos vamos. ¿Qué les parece? 1 Pedro 4:15. Dice: así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o codicioso de los bienes ajenos. No sé si están notando, pero aquí están los mandamientos: no robarás, no asesinarás. ¿Recuerden? Cuando alguien diga, ¿cómo dice el mandamiento? No matarás, con amor, pero con firmeza dígale, ¿cómo se dice? El mandamiento es, no asesinarás. Ok. Ninguno de ustedes padezca como homicida, no asesinarás. Ninguno padezca como ladrón, no robarás. O malhechor, por entremeterse en lo ajeno, no codiciarás. ¿Los ven? Muy bien. Sigamos leyendo. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte, porque es tiempo, y pongan atención a este texto, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de ellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ahora, yo estaba estudiando esto y yo le hice una pregunta a Dios y se las hago a ustedes. No me la ha contestado. A lo mejor ustedes sí me la responden. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Bueno, para que haya un juicio, hay algo elemental que se necesita. ¿Alguien podría decirme qué se ocupa para crear un juicio? No los personajes. Necesitamos algo en qué basar nuestro juicio. No en los personajes. Las leyes. ¿Están de acuerdo o no? No puede haber un juicio si no hay leyes. Entonces yo le hice esta pregunta a Dios: ¿cuáles leyes? ¿Bajo qué leyes es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios? ¿Te lo dejo de tarea? Último texto, 1 Juan 3:15. Gracias a Dios que no hay homicidas, ni parricidas, ni matricidas, ¿verdad? Bueno, el problema aquí es que Juan nos va a poner una medida demasiado extrema. Y dice así: todo aquel que aborrece a su hermano, nos echó a perder la vida este Juanito. Todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y háganle como le hagan, juzguen como juzguen, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La versión Dios habla hoy, esa se las digo yo. Y después oramos. Vente, Francis, vamos a tomar un breve tiempo con el Señor ahorita al terminar. Miren cómo Juan lo describe en esta versión: todo el que odia a su hermano
es un asesino. Eso está fuerte, está más fuerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Jesús utiliza términos como cuando vayas al juez con tu vecino, con tu compañero, ponte de acuerdo con él mientras van en el camino. No sea que cuando llegues, él te acuse, te entregue al juez y el juez al alguacil. Y fíjense la palabra que dice, y no salgas hasta que pagues todo el cuadrante, o sea, toda tu deuda. Si ustedes no aprenden a juzgar, y se lo estoy diciendo con cariño, si ustedes no aprenden a juzgar con justo juicio, ¿cómo vamos a juzgar estos asuntos que el Señor va a traer adelante para nosotros? ¿Con qué autoridad moral ustedes van a decir, el pecador y la paga del pecado es la muerte y el destino es el infierno? ¿Cómo van a decir ustedes eso si no pueden juzgar este caso tan simple y sencillo? Tienen que aprender a juzgar. Tienen que aprender a calificar. No necesitan participar, no quiere decir eso. Pero tienen ustedes que aprender a juzgar y a deliberar conforme a la palabra de Dios. Ahora, esto nos lleva a un asunto. El que aborrece a su hermano es un asesino. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y esta es la ley. Esto es lo que Dios estipuló. Te guste o no te guste, estés o no estés de acuerdo, lo que estipuló es que ningún homicida tiene vida eterna en él. ¿Verdad que los mandamientos no son tan fáciles de decir, sí, ya me los aprendí en el catecismo? No, es importante aprender a delinearlos. ¿Oramos? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios ayuda en dos cosas: que seamos hombres y mujeres creyentes, cristianos, que no le sacamos, que no le escapamos a aprender a practicar juicio y justicia, y si se tiene que emitir justicia y juicio, a hacerlo, porque a eso nos llamó el Señor. Y número dos, a que seamos guardados nosotros mismos de aborrecer a nuestro hermano, porque cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¿Oramos? Padre, te damos gracias porque nos ayudas con tu espíritu a discernir tu palabra. Y aparentemente el más sencillo, no matarás, vemos que es poco entendido y que inclusive muchas veces como cristianos, como creyentes, nos rehusamos, nos resistimos a poder atender la palabra cuando ésta nos pide que tenemos que vivir aplicando justicia y juicio. Gracias porque la justicia y el juicio que yo merecía como un pecador vino sobre Cristo. Y por causa de Cristo hemos sido salvados. Todo el peso de la ley, todo el castigo que debería de estar sobre mí fue sobre de Él. Y te doy gracias porque ahora he sido perdonado, he sido salvado. Oramos, Señor, por aquellos hombres y mujeres que han quitado la vida accidentalmente, que han quitado la vida moralmente, que han tenido que enfrentar estas circunstancias a través de guerras, a través de actos policíacos, a través de defensa propia, y que hay condenación, que hay luchas internas de conciencia. Oramos por libertad y sanidad para ellos y damos gracias por sus vidas, pero también queremos orar por aquellos que deliberadamente, inmoralmente han quitado la vida a un semejante.
Oramos que el Evangelio pueda llegar a sus vidas, para que ellos puedan ser librados de este juicio divino, pero que paguen, pero que la ley sea justa, sea equitativa sobre de ellos, para que paguen justamente como debe de ser. Oramos por nuestras autoridades, nuestros gobiernos, oramos por nuestros legisladores. Oramos, Señor, para que tú hables a sus vidas, que tu Espíritu dé consejo y sabiduría y dirección, y que tu iglesia aprenda a enfrentar, a confrontar este tipo de dilemas y de situaciones, Señor. Oramos por nuestros jóvenes que sean guardados de la imprudencia. Oramos, Señor, por ellos, también por nosotros, porque también, Señor, cometemos actos imprudentes. Que seamos guardados, que seamos librados. Oramos por tu pueblo. Oramos por tus hijos, oramos por los presos, oramos, Señor, por los que están enfermos, oramos por cada uno de ellos, les ponemos en tus manos. Y te damos gracias, Señor, por la palabra que recibimos. Si ha habido actos homicidas en mi vida, al aborrecer a mi hermano, a mi prójimo, pido perdón, pido ser perdonado, pido que la obra de Cristo redentora, justificadora y libertadora sea efectiva ante cada una de estas situaciones, y que podamos amar, que podamos perdonar también, y que podamos, Señor, declarar libres a aquellos que nosotros mismos los hemos tenido presos en amargura, en rencor, en rencillas o en rivalidades. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Dice amén. Amén.